Hola, analizaremos las principales causas del síndrome nefrítico. Discutiremos acerca de la glomerulonefritis post-estreptocócica, la glomerulonefritis post-infecciosas y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Glomerulonefritis post-estreptocócica. Se presenta más frecuentemente entre los 6 a 10 años de edad, después de una infección en faringe o piel. Es consecuencia de la inflamación del glomérulo, posterior a una infección por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, que forman inmunocomplejos nefritogénicos. El hacinamiento y la falta de higiene son factores predisponentes. La patogénesis de la glomerulonefritis postestreptocócica involucra el depósito de inmunocomplejos, el estreptococo grupo A con proteína M de superficie y de los serotipos 12, 4 y 1 son altamente nefritogénicos. Después de la infección primaria se observa un periodo de latencia con la aparición de títulos elevados de anticuerpos y niveles bajos de complemento sérico, indicando una respuesta inmunitaria activa. La exotoxina piógena estreptocócica B, SPB, es uno de los antígenos más comunes que forman los inmunocomplejos y tienen capacidad de activar el complemento. Inmunofluorescencia. Este estudio revela depósitos de inmunocomplejos. Estos tienen forma de gránulos toscos y están formados de inmunoglobulina de tipo IgG y también del factor C3 del complemento. Su localización es en la membrana basal glomerular (MBG) y el mesangio. Se puede observar IgM con menor intensidad en la misma localización. En el microscopio electrónico se observan depósitos electrodensos subepiteliales. ¿Cómo se forman los característicos depósitos en joroba? Se forman cuando los antígenos se implantan en localizaciones subendoteliales, formando inmunocomplejos in situ. Estos complejos se disocian y migran al lado subepitelial de la membra, generando depósitos subepiteliales con forma de joroba. La evolución clínica comienza abruptamente 1 o 2 semanas después de una faringitis o hasta 6 semanas después de un impetigo. Se presenta con malestar general, fiebre y náuseas. Hay oliguria y hematuria con aspecto de refresco de cola. En el ego se observan eritrocitos dismórficos y cilindros hemáticos en orina con proteinuria leve. Además, se manifiesta edema periorbitario e hipertensión leve a moderada. Presentación en adultos. En adultos puede comenzar de manera atípica con hipertensión o edema repentino e insuficiencia renal. Las epidemias pueden manifestarse como hematuria asintomática, evolución serológica y su correlación clínica. Durante la infección primaria hay elevación de anticuerpos antiestreptocócicos y un descenso concomitante en la concentración de C3 y otros componentes del complemento, lo cual se intensifica en el periodo de latencia. Los síntomas y signos de la enfermedad se manifiestan de manera sutil durante el periodo de latencia y se hacen evidentes 2 semanas después. Posterior al tratamiento, y si no hay complicaciones, deberíamos observar una disminución paulatina de los niveles de anticuerpos con recuperación de los niveles de complemento que se traduce en un control de la respuesta inflamatoria y una mejoría en los síntomas. Más del 95% de los pacientes con glomerulonefritis post-estreptocócica aguda recuperan la función renal con tratamiento conservador. Este enfoque incluye manejo de la hipertensión, restricción de sal y proteínas y control de infecciones. La recuperación es generalmente completa, aunque el seguimiento es crucial para detectar complicaciones. La glomerulonefritis aguda no estreptocócica ocurre esporádicamente en relación con infecciones bacterianas como endocarditis estafilocócica, neumonía neumocócica y meningococcemia. También se asocia con infecciones virales como hepatitis B y C, parotiditis, varicela y mononucleosis infecciosa, así como infecciones parasitarias como paludismo y toxoplasmosis. Histológicamente hay glomerulonefritis aguda proliferativa. Se observan depósitos granulares por inmunofluorescencia y jorobas subepiteliales. En infecciones estafilocócicas se producen depósitos inmunitarios que contienen IgA en lugar de IgG, diferenciando esta condición de otras formas de glomerulonefritis aguda no estreptocócica.
La glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza por una pérdida rápida y progresiva de la función renal en semanas, acompañada de signos del síndrome nefrítico y oliguria. Histológicamente se observan semilunas, un patrón que indica daño severo, pero no constituye un diagnóstico en sí mismo. La glomerulonefritis rápidamente progresiva se atribuye en un 55% de los casos a vasculitis con anticuerpos tipo anticitoplasma de neutrófilo o ANCAS por sus siglas. El 25% se asocia con enfermedades en las que hay depósito de inmuncomplejos y el 20% restante con anticuerpos antimembrana basal glomerular. Comencemos con la enfermedad mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular. En esta se forman autoanticuerpos contra el dominio alfa-3 no colagenoso de la colágena tipo PIRPUNDO. Factores como virus, disolventes, drogas y cáncer pueden desencadenar esta respuesta. Además, el alelo antígeno leucocitario humano DRB1 confiere susceptibilidad. El síndrome de Goodpasture, una variante clínica de esta enfermedad en la que hay daño a la membrana basal de las paredes alveolares del pulmón. La enfermedad mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular se caracteriza por un depósito de inmunoglobulina G y factor C3 del complemento en la membrana basal glomerular. Este patrón es lineal y es indicativo de una respuesta autoinmune dirigida contra el aclágena de la membrana basal glomerular. Es importante recalcar que cualquiera de las enfermedades con formación y depósito de inmunocomplejos se pueden complicar con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, es decir, que el lupus eritematoso sistémico, LES o incluso las postinfecciosas pueden evolucionar de esta manera. Histológicamente se observa glomerulonefritis proliferativa con proliferación extracapilar, es decir, semilunas epiteliales. La inmunfluorescencia es clave para el diagnóstico diferencial con la enfermedad antimembrana basal glomerular. A diferencia de la enfermedad antimembrana basal glomerular, aquí la inmunofluorescencia revela un patrón granular. La glomerulonefritis rápidamente progresiva pausinmunitaria se caracteriza por la ausencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular o inmunocomplejos, pero con presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Se asocia a polivasculitis de Wegener y polivasculitis microscópica. La forma idiopática y la asociada a vasculitis están patogénicamente relacionadas, con un 90% de casos positivos para anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. En estas enfermedades no hay depósito de inmunocomplejos tisulares, pero sí hay anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos citoplasmáticos y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinucleares en el suero, lo cual se puede ver en la imagen de fluorescencia directa. Las pruebas serológicas de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos son bastante sensibles. Morfología. Los hallazgos son muy similares entre las formas de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Macroscópicamente, los riñones presentan un aumento de tamaño y palidez, con hemorragias petequiales en las superficies corticales. Los glomérulos muestran necrosis focal y segmentaria en las etiologías pausi-inmunes, con necrosis glomerular segmentaria adyacente a segmentos no afectados. En la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, el daño es difuso con semilunas en todos los glomérulos. Las semilunas son el resultado de la proliferación de células parietales desde la cápsula de Bowman y de acuerdo a su evolución se pueden observar en fase celular o fibrosa. En la imagen de la izquierda, una tinción de plata permite ver el capilar glomerular colapsado por la semiluna. En la imagen derecha, observamos que la fibrina está presente entre las células de la semiluna, indicando necrosis. La microscopía electrónica revela rupturas en la membrana basal glomerular. Estas rupturas permiten la salida de proteínas como la fibrina al espacio urinario y comienza la proliferación extracapilar. La evolución clínica incluye falla renal aguda con hematuria, cilindros hemáticos, proteinuria moderada, hipertensión y edema. El síndrome de Goodpasture suele provocar hemoptisis o hemorragia pulmonar. La afectación renal progresa a oliguria. El tratamiento es agresivo y consiste en plasmaféresis, corticosteroides e incluso agentes citotóxicos. Se puede requerir diálisis en etapas avanzadas.
En conclusión, la glomerulonefritis rápidamente progresiva no es un diagnóstico único, sino un patrón de lesión que requiere correlación clínica, serológica e histopatológica. El reconocimiento de los patrones histológicos de inmunofluorescencia y microscopia electrónica son claves para orientar el diagnóstico definitivo.